Bienvenidos a una emisión más de Impacto Ambiental. En esta ocasión estaremos hablando sobre la energía renovable en El Salvador. Y para eso nos acompaña Carlos Nájera, quien es director de Desarrollo de Energías Renovables del Consejo Nacional de Energía en El Salvador. Bienvenido al programa de Impacto Ambiental. Muy buenos días, Alex, y qué gusto tener esta oportunidad de dirigirme al pueblo salvadoreño y que conozcan un poco de lo que nosotros trabajamos. Y la energía renovable, Carlos, es como uno de los grandes retos que llevamos dentro de esta, no solamente adaptación al cambio climático, sino que utilización sostenible de los recursos naturales. El Salvador cuenta con un territorio bastante quebradizo, con muchos ríos que pueden generar diferentes tipos de energía basadas en los recursos naturales. Dentro de toda esta dinámica que vamos a continuar hablando en este conversatorio, háblame un poco sobre el Consejo Nacional. Bien, creo que cuando hablamos de energía es un tema muy apasionante y que tiene pues mucha tela que cortar, ¿verdad? Así que vamos a tratar de ir a lo concreto. En primer lugar, es importante dar a conocer cuáles son las atribuciones que nosotros como Consejo Nacional de Energía tenemos y cuál ha sido como el origen, así rápidamente. El desarrollo energético, ¿verdad?, a nivel mundial ha tenido una tendencia en los últimos 50 años, si podemos mencionarlo, y es el hecho de que allá por los 90, ¿verdad?, porque el precio del petróleo era muy barato, ¿verdad?, entonces muchos países tendieron a desarrollar la generación a base de derivados del petróleo. El problema fue luego de que el precio del petróleo fue subiendo. Y entonces muchos países como el nuestro vieron la necesidad de cambiar el rumbo, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad?, que luego de que nosotros nos transformáramos en un mercado como lo es actualmente, que fue en el 96, que pasamos de ser un mercado verticalmente integrado en donde el dueño de todo era la CEL, y ahora somos un mercado abierto, competitivo. Entonces se vio la necesidad de tener una institución que viera el rumbo energético del país, y eso somos nosotros. Nosotros somos una institución que vela por la creación de una política energética y un horizonte sostenible, ¿verdad?, del tema energético de nuestro país, ¿verdad? Entonces, a partir del 2007, que es el año en que se creó nuestra institución, pero fue hasta el 2009 que entra en funcionamiento, pues se ha comenzado ya primeramente tener una política energética y tener ya claro hacia dónde debemos llevar nuestro país. Y las energías renovables pues son parte de esa estrategia, ¿verdad?, de reconvertir nuestra matriz energética, dejar de ser un país que depende mucho de recursos que no son recursos propios, como es el petróleo. El petróleo no es un recurso que nosotros generamos o tenemos, entonces debemos de ser conservadores en ese sentido, en la línea de tener una matriz balanceada, en donde esté diversificada, que hayan muchos tipos de recursos, pero además, ¿verdad?, que sean recursos sostenibles. Y ¿está relacionada la sostenibilidad a la dinámica energética en nuestro país actualmente? Claro, porque ya a partir de tener una política energética que va desde el 2010 al 2024, en el cual están claros los objetivos y los lineamientos estratégicos, en donde se establece de que a mediano plazo nosotros debemos hacer un cambio, ¿verdad?, un giro en la matriz energética. Es decir, hoy por hoy, ¿verdad?, todavía tenemos un gran componente de esa matriz con recursos no renovables, que son derivados de petróleo. Pero si tú me preguntas, a 3 años, ¿cómo vamos a estar? Bueno, ya vamos a tener un cambio sustancial, ¿verdad?, porque ya vamos a tener una porción que no tenemos o no teníamos anteriormente, ¿verdad?, de energías renovables no convencionales, como lo son el solar, el eólico, la biomasa, que van a representar, ¿verdad?, un porcentaje significativo dentro de la matriz, ¿verdad? Entonces, por supuesto que está alineada nuestra política a esa sustentabilidad energética que necesitamos. Claro, y que va creciendo la población y va creando una demanda. Claro, esa es otra de las atribuciones que como Consejo Nacional de Energía tenemos.
Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad de ir creando indicadores, ¿verdad?, de cómo la demanda de energía va creciendo, pero además de eso, tener claro de cómo debe crecer la generación de la energía. Y no solo cómo debe crecer en términos de magnitud, sino en términos de qué recursos deben de utilizarse en el país. Y por eso es importante que nosotros como Consejo Nacional de Energía tengamos claro cuáles son los recursos que en el país podemos explotar, ¿verdad? Cuáles son los recursos que están disponibles y en un orden de prioridad en cuanto a cuál de ellos es más sustentable para poder irlos impulsando y ir transformando esa matriz, incluyendo esos recursos, ¿verdad? Por años aquí nunca se ha hablado de las energías solar fotovoltaico y ahora te puedo hablar, ¿verdad?, de que hoy en día hay más de 20 megavatios instalados. Nada menos este hotel tiene instalado una capacidad considerable en su techo, ¿verdad? Y hay otros proyectos muy grandes que ya están implementados y otros que están a menos de 6 meses de estar ya en operación. El proyecto, ¿verdad?, más grande de Centroamérica, ¿verdad?, que va a estar ubicado cerca del aeropuerto, que son más de 100 megavatios, ¿verdad?, va a entrar en operación el primer trimestre del otro año, ¿verdad? Con eso te digo que realmente estamos haciendo un cambio significativo a la matriz energética de nuestro país. ¿Y hay un plan estratégico, Carlos, en relación a la renovación de nuestros procesos energéticos? Sí, ahí la política deja claro de cuál debe ser el lineamiento que debemos de seguir. Y en la política se establece que a mediano y largo plazo debemos hacer un cambio en la matriz energética. Es decir, si hoy por hoy lo que tenemos es recurso térmico, que es el que predomina más, que son derivados del petróleo, tenemos hidroeléctrica, geotermia y una porción muy baja de biomasa, que son los ingenios que generan en el tiempo de zafra, ¿verdad?, que son 4 recursos nada más, ¿verdad? Pero en el 2018 vamos a tener una matriz totalmente diversificada, en donde vamos a tener gas natural, ¿verdad? Va a ser el primer proyecto a nivel Centroamérica que va a estar operando, ¿verdad?, que va a estar en el puerto de Acajutla, pero igual vamos a tener solar fotovoltaica y eólica. Estamos hablando de que vamos a tener 7 recursos dentro de la matriz, ¿verdad? Y por supuesto, el pastel se va a distribuir de una mejor forma. ¿Para qué? Para que ya no dependamos totalmente de los derivados del petróleo, que son los que están afectando hoy por hoy el precio de la energía, ¿verdad? Porque ya vimos de que sí, hubo un año que bajó considerablemente, pero hoy ya va para arriba de nuevo. Y no sabemos realmente qué es lo que puede pasar con esto. Entonces lo que no queremos es que esa incertidumbre se traslade, ¿verdad?, al costo de la energía de los usuarios finales, porque es parte de nuestro trabajo como objetivo también, el garantizar la energía de la población, pero también esa energía que sea de calidad y a precios competitivos. ¿Cuál es la diferencia que ustedes catalogan entre lo renovable y lo sustentable en relación a la energía? Nos lo explicás después de este corte. Ya regresamos. Carlos, en esta dinámica en relación a la energía en El Salvador, buscamos ser autosuficientes energéticamente, buscamos ser renovables energéticamente, pero también buscamos ser sustentables energéticamente. ¿Cómo catalogamos esas diferencias? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que dejar claro qué es energía renovable, qué no es energía renovable y después hablamos de la sustentabilidad. Cuando hablamos de energías renovables y no renovables, la diferencia es que las energías renovables son aquellos recursos inagotables, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el Sol es el astro padre de la naturaleza y es el que genera muchos otros recursos energéticos. El Sol, ¿verdad?, directamente al captarlo, ¿verdad?, podemos transformar la energía eléctrica. Entonces es un recurso renovable por el hecho de que siempre va a estar, ¿verdad? Siempre y cuando exista el planeta, ahí va a estar el Sol dándonos esa energía. Pero igual, ese calentamiento a la Tierra genera masas de aire, ¿verdad?, a diferentes temperaturas y eso genera el viento, ¿cierto?
Entonces significa que si hay sol, siempre va a haber viento, ¿verdad? Ese viento es renovable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un recurso inagotable, ¿verdad? De ahí vienen otros, como por ejemplo la biomasa. La biomasa es un recurso renovable porque siempre vamos a tener, ¿verdad? El hecho de que podemos cultivar árboles, podemos cultivar plantas y eso representa una biomasa que puede ser transformada, ¿verdad? Y así existen otras como por ejemplo la mareomotriz o la ondimotriz que viene de las olas, pues viene también de las masas de viento que se dan en el mar y eso genera las olas. Entonces todos esos son recursos renovables porque son recursos inagotables, siempre los vamos a tener. Es decir, por más que los transformemos a otro tipo de energía, siempre van a estar disponibles, ¿verdad? Nunca los vamos a agotar. Los recursos no renovables son aquellos, ¿verdad?, que al extraerlos o al utilizarlos para transformar, esos no los podemos volver al ciclo de volverlos a recuperar. Como el búnker, por ejemplo. Como el búnker, el petróleo, ¿verdad?, que es de donde vienen todos sus derivados, ¿verdad? Al extraer el petróleo no va a haber por cierto tiempo hasta que pues vuelve otra vez el ciclo, posiblemente no sé cuántos miles de años para que se vuelva a recuperar y vuelva a haber otra cantidad de petróleo como el que nos estamos consumiendo, pero igual no es un recurso renovable por esa razón, ¿verdad? Porque no se recupera instantáneamente como lo es los otros recursos. Ahora, si hablamos de la sustentabilidad, ¿verdad? Esto tiene que ver con el impacto ambiental que tienen al ser explotados estos recursos, ¿verdad? Es decir, si utilizamos los derivados del petróleo, sabemos de que emitimos gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, entre otros, ¿verdad? El metano, etcétera, etcétera. Son gases que afectan al clima, afectan al cambio climático, por ende se dice que estos recursos no logran una sustentabilidad. ¿Por qué? Porque tienen un impacto al medio ambiente. Ahora, si nos vamos a los recursos renovables, ¿verdad? Hay mucha discusión, ¿verdad?, por muchos ambientalistas sobre este tema. Si es que los recursos renovables tienen o no un impacto ambiental en nuestro clima. Y eso es discutible. Dependiendo de cómo se utilicen esos recursos, puede haber o no un impacto. Un ejemplo así simple. Tú dices, bueno, ¿qué pasa si utilizo energía solar fotovoltaica para generar electricidad? ¿Hay un impacto ambiental? Pues puede haber, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, ves el proyecto que se ha instalado aquí en el hotel, ¿qué impacto ambiental puede tener los paneles sobre un techo? Ninguno, ¿verdad? Porque ahí no estás utilizando ningún terreno que esté que esté siendo utilizado para otro tipo de uso, como un cultivo o lo que sea. Si lo llevamos este sistema solar a un terreno, ¿verdad?, en donde no hacemos las obras suficientes para que el agua se permeabilice, o vaya a los mantos acuíferos, por supuesto que vamos a generar un impacto ambiental, ¿cierto? ¿Verdad? Lo mismo pasa con el eólico, dependiendo de tú dónde lo pongas, ¿verdad? Si te vas a echar un bosque para poner las torres eólicas, por supuesto que vas a generar, pero si buscas un terreno adecuado en donde no le dañas el ecosistema, ni dañas, por ejemplo, la ruta migrante, porque ese es parte de los cuestionamientos que muchas veces se hace, de que los grandes proyectos eólicos se ponen en zonas en donde son rutas de migración de los pájaros. Entonces, por supuesto, eso puede generar un impacto al medio ambiente, ¿me explico? ¿Verdad? Pero hay formas de mitigar esos impactos, caso que no existe, por ejemplo, en cuando tú explotas los recursos no renovables, que ¿cómo evitas de no emitir gases de efecto invernadero al ambiente? O sea, es difícil de hacerlo. O sea que muchas veces se puede utilizar energía sustentable, pero a veces las herramientas y los procesos deben ser analizados e investigados para que no tengan un impacto negativo en el medio ambiente. Claro, por eso es que tú, si revisas, por ejemplo, cómo se desarrolla un proyecto de este tipo, está dentro de todo eso está el Ministerio de Medio Ambiente, porque si es un proyecto muy grande, porque a esto le llamamos categorización, en donde hay un proyecto muy grande, aunque sea renovable, el ministerio tiene que ver si realmente hay impactos ambientales que produce esto. Y si hay impactos ambientales, debe de hacerse las adecuaciones correspondientes para no hacer eso, porque si no, no tiene sentido, ¿verdad? Tener energías renovables
y dice, bueno, tengo torres eólicas por todos lados, sí, pero te echaste toda ¿cómo se llama? Generando un impacto por otro lado. Por otro lado, entonces, pero sí se puede, como te repito, sí se puede minimizar, ¿verdad? Ese impacto poniendo estos proyectos en lugares en donde no se produzca eso. Por ejemplo, en un proceso de licitación, ¿a dónde estamos fomentando nosotros proyectos de pequeña escala? Bueno, que lo lleven a las naves industriales de las zonas francas. Ya hay 2 proyectos. Uno está aquí en Apopa y el otro está en Olocuilta, en donde en 2 zonas francas se han montado sistemas bastante medianos que están generando energía. ¿Y qué impacto ambiental? ¿Alguien puede cuestionar qué impacto ambiental vamos a generar con esos proyectos? Ninguno, por la forma en que se ha visualizado el ir creciendo con este tipo de proyectos. Dentro de la dinámica energética, entonces vemos de que no solamente hay algunos métodos y procesos que se deben de investigar basados en diferentes factores donde se quiere implementar un proyecto energético, sino que también tiene mucho que ver la distribución de esta energía. Claro, eso es importante. O sea, no solo se trata de crecer en términos de la generación, sino saber cómo crecer y dónde. Porque hay dos formas de crear proyectos de este tipo. Uno que se llama proyectos de generación a gran escala, que son proyectos concentrados que están alejados de los centros de carga. Y hay otros proyectos que se les conoce como proyectos de generación distribuida, que están cerca de la carga. Entonces, estos proyectos de generación distribuida tienen beneficios en cuanto a generar justo donde se necesita la demanda. Por supuesto, no pueden ser proyectos muy grandes por los espacios que utilizan, ¿me explico? Pero hay estrategias para poder ir creciendo, ¿verdad?, paulatinamente y de forma ordenada y planificada para que estos proyectos también se vayan desarrollando en el tiempo, ¿verdad? Ya vemos, por ejemplo, aquí hoteles, supermercados, el sector industrial está construyendo proyectos fotovoltaicos y ya tenemos un programa que a lo mejor más adelante te puedo mencionar en el sector residencial, que para nosotros es un proyecto que ya a ratos lo venimos trabajando, pero hace 2 meses ha iniciado una convocatoria en donde también el sector residencial puede construir este tipo de proyectos y es viable en términos de que las distribuidoras van a comprar los excedentes de energía que estos proyectos tengan. Vamos a un corte, Carlos, y ampliamos este tema de estos proyectos residenciales basados en energías renovables en El Salvador. Ya regresamos. Este sería el modelo de proyecto minero que se pretende ejecutar en San Isidro Cabañas. Impacto Ambiental tuvo la oportunidad de recorrer las instalaciones de la mina La Libertad en el departamento de Chontales, Nicaragua. Los encargados de este megaproyecto explicaron que la empresa B2Gold ha invertido una suma millonaria en cada fase para trabajar de forma amigable con el medio ambiente. E incluso instituciones gubernamentales de Nicaragua dan seguimiento a cada etapa para verificar que el impacto al medio ambiente sea mínimo. Las etapas del proceso son trituración, que es básicamente reducción de tamaño. Es reducir la roca de 12, 16 pulgadas a 4,5, 5 pulgadas. Es básicamente solamente reducción de tamaño, trituración. Luego sigue molienda. Molienda es, como su nombre lo dice, moler el mineral y pasarlo, técnicamente hablando, a 72 a menos 200 mallas. ¿Qué significa eso? Significa amoler el mineral entre arena y talco. En ese tamaño sería. ¿Por qué ese tamaño? Para poder liberar, que quede expuesto el oro, para poder ser procesado por el reactivo. Entonces, después de la molienda sigue el área de lixiviación. Como se puede observar ahí al fondo, los tanques tienen en toda su periferia una barrera, que es una zona de contención. Si hubiera algún derrame, caería allá en ese lugar. Luego, entonces es bombeado otra vez al siguiente tanque que no se derramó, que no se tiró, por ejemplo, y de esa manera nosotros evitamos que pase hacia el ambiente, hacia afuera de la zona de contención. Y además, otro control es el pH. Mientras mantengamos nosotros un pH de 10,5 a 11, que eso se controla de manera automática, es seguro que el cianuro no se va a descomponer. Aquí el cianuro lo que hace es disolver, lixiviar el oro, pero en estado de pulpa, de húmedo. Entonces hay un tiempo en el que necesita el cianuro para poder disolver el oro, que son 32 horas en nuestro caso. Entonces el proceso de lixiviación es disolver, agregamos cal
para mantener el pH en alrededor de 10,5, de 10,5 a 11, cianuro, que es propiamente el reactivo que sirve para disolver, y oxígeno, que es un catalizador o un acelerador de la reacción. Con esos tres reactivos nosotros disolvemos y después recuperamos el valor disuelto con carbón. Ese carbón lo que hace, dijimos, es absorber con D, porque es como un imán que jala el oro que está disuelto, se le pega al carbón y después extraemos el carbón mediante un cribado. El carbón cargado que fue cribado lo pasamos al área de ADR. ADR significa absorción, desorción y regeneración. Entonces, ahí lo que hacemos, el carbón que está cargado, le retiramos el oro y la plata mediante presión, temperatura y algo de cianuro y soda. Después de eso, con celdas electrolíticas, la solución que trae valores ya cargados de oro y de plata, la pasamos por electrólisis y en las celdas electrolíticas se deposita los lodos anódicos que traen valores de oro y esos se procesan mediante fundición. El proceso final de esta planta es fundición, es trituración, molienda, lixiviación, ADR y fundición. Solo fundimos y sacamos barras de doré, esa es nuestra parte final. Nosotros como Veo Gold practicamos una minería moderna, una minería responsable con el ambiente, una minería responsable en la responsabilidad social, y eso nos ha llevado a donde estamos. O sea, aquí las autoridades, diferentes autoridades de gobierno que tienen que ver con el quehacer minero, nos han reconocido por 5 años, por decir algo, 5 años consecutivos como empresa líder en materia de higiene y seguridad del trabajo, empresa líder en el manejo ambiental, empresa líder en la responsabilidad social. Entonces eso nos da una fortaleza, y que lógicamente la empresa no escatima recursos para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, mejorar la calidad del medio ambiente, y eso nos ha permitido estar en los niveles de producción y estabilidad laboral que tenemos en Nicaragua. En Nicaragua, varias familias fueron reubicadas durante la implementación del proyecto y apoyadas para que iniciaran pequeños negocios de los cuales obtienen sus ingresos. Me han apoyado muchísimo y espero que me apoyen más un poquito con mi comedor. Yo vendo más lo que es cosa de comida, pues, porque allá vendía cosas sencillas, que enchiladas, atoles, que cajeta, algo sencillo, pues. La industria minera pretende expandir operaciones a nivel mundial, pero debe enfrentar varios retos, entre ellos lograr un consenso social en cada país donde decida operar y lograr el visto bueno del gobierno central y el local. Asimismo, el de las comunidades que priorizan la conservación de sus recursos naturales. Carlos, en términos de energía, ¿qué estamos haciendo como país? Bueno, como ya te comentaba, tenemos claro un objetivo a mediano y largo plazo, y es el hecho de tener una matriz que contenga componentes renovables que históricamente no hemos tenido y que muchos países han desarrollado ya. Hay una tecnología muy desarrollada y que son proyectos viables. Esto nos ha obligado los últimos 5 años, te estoy mencionando, ¿verdad?, de tener un marco, ¿verdad?, que fomente ese crecimiento, ¿verdad? Porque lo que sucede es que lo primero que hay que hacer es eso, ver si los marcos actuales promueven, porque tú puedes querer, pero al final dices, bueno, no, pero es que ahí hay muchas barreras en la ley de este mercado que funciona, así no puedo entrar, cualquier inversionista te dice. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es adecuar nuestro marco para poder promover el que las energías renovables no convencionales, ¿verdad?, como la solar, la eólica y la biomasa, pues existieran en este país. Luego de esto, hemos trabajado en 3 grandes áreas. Lo que queremos es proyectos grandes, por supuesto que no generen los impactos que ya dijimos anteriormente, que no generen impactos ambientales, pero que sí generen un impacto beneficioso para la gente.
¿En qué sentido? Primero, en tener proyectos que no emiten gases de efecto invernadero, un impacto ambiental. Y lo otro es que por el hecho de tener una tecnología bastante desarrollada, son proyectos que a lo mejor traigan un beneficio en términos económicos para la tarifa energética, ¿verdad? Y entonces, el primer estrategia, ¿verdad?, es crear proyectos grandes, ¿verdad?, que nosotros le conocemos como proyectos de mercado mayorista, y ahí pues tenemos dos procesos de licitación, uno por 94 megavatios, ¿verdad?, que esto, para que la gente lo pueda identificar o lo pueda manejar, esto representa el suministro de electricidad a más o menos unas 150 mil viviendas en el país. Estos 94 megavatios, los cuales ya fueron adjudicados hace 2 años y que al principio del otro año van a estar construidos. Actualmente estamos desarrollando otro proceso de licitación por 170 megavatios, ¿verdad?, en donde estamos promoviendo proyectos solares fotovoltaicos a gran escala, ¿verdad?, por un monto de 100 megavatios y 70 megavatios de eólico, ¿verdad?, los cuales van a estar construidos en el 2019 y en el 2020. Estamos hablando de mediano plazo, ¿verdad? Esa es la primera estrategia. La segunda estrategia es generar otros beneficios. ¿Cuáles son? Bueno, generar proyectos a mediana escala, pero de generación distribuida, por el beneficio que ya mencionaba anteriormente. Es decir, de que tener proyectos cerca de los centros de carga trae beneficios porque no tengo que traer la energía desde grandes distancias, y eso produce pérdidas, produce que tenga que construir líneas más grandes, con más capacidad, y eso pues por supuesto requiere una inversión, ¿me explico? Entonces, la generación distribuida o proyectos a pequeña escala para nosotros es una estrategia, y ya desarrollamos un proceso de licitación por 15 megavatios, de los cuales casi el 95% de esos proyectos están construidos, ¿verdad?, a nivel regional. Están la mayor parte desarrollados en el departamento de San Vicente y La Paz, ¿verdad?, porque es una zona en donde los terrenos son planos, hay capacidad de evacuar la energía, y el otro es que hay una irradiancia muy buena en esa zona. Y la última estrategia, que no es la menos prioritaria, porque también nos interesa de que esto sea inclusivo, es decir, que todos tengamos oportunidad de desarrollar proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo bloque, la segunda estrategia, también fue creada para que inversionistas nacionales pudieran desarrollar proyectos de pequeña escala. Y ahí vemos, por ejemplo, a empresas que producen lácteos, que tienen excedentes de materia prima, desechos, que antes los tiraban posiblemente a alguna quebrada o haciendas ganaderas, que hoy en día lo que hacen, a través de este proceso de licitación, montan sistemas para sacar biogás y generar electricidad y la venden. Lo que platicábamos de las porquerizas, de las ganaderías. Claro, pero también en este mismo bloque, importante mencionar, es que hemos creado una estrategia de fomentar proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, ¿verdad? Hay 2 pequeñas centrales hidroeléctricas adjudicadas en este proceso de licitación, que van en proceso de desarrollo y construcción. ¿Y esto por qué? Porque el país tiene potencial muy grande de pequeños ríos, ¿verdad?, que pueden montarse plantas desde 1 megavatio hasta 20 megavatios, y que los impactos ambientales, y esto creo que es lo mejor de todo esto, que los impactos ambientales que tienen estos proyectos son mínimos, a comparación a los proyectos ambientales que puede tener un proyecto muy grande, háblese de 100 megavatios para arriba, ¿verdad?, en donde va a tener que hacer un embalse y que posiblemente esos embalses puedan tener un impacto ambiental y social, ¿verdad?, Propones a la establecer población. estos ríos como rutas de energía, pequeñas generaciones de energía para poder suplir a las comunidades cercanas. Claro, hay inclusive tecnología en esto. En otros países hay muchos proyectos de este tipo en donde no tienes que hacer ni embalses, ¿verdad?, sino que en la misma corriente del río, tú metes una turbina, la sumerges dentro del río, ¿verdad?, y ahí está generando. O a veces canales de riego, ¿verdad?, en donde no tienes que hacer mayor cosa que poner la turbina y el generador en el lugar, y no tienes que hacer mayores obras, ¿verdad? Y por supuesto esto trae un beneficio, ¿verdad?, porque no se tiene que hacer ninguna afectación en el sitio. Entonces, lo último que te mencionaba de los proyectos fotovoltaicos que hoy en día estamos promoviendo en el sector residencial, está enfocado a que también los usuarios finales, en este caso los residenciales, tengan la posibilidad
¿verdad?, de montar proyectos de hasta 5 kilovatios para poderse suplir su propia energía. Y, por supuesto, ahí se da un fenómeno y es el hecho de que por el recurso solar, ¿verdad?, siempre a mediodía, cuando hay máxima irradiancia y hay menos consumo porque la gente o las personas residenciales no están en su casa, entonces hay necesidad de evacuar esa energía desde la casa hacia la red. Entonces, este programa está facilitando a los residentes para que puedan tener la oportunidad de que esa energía se vaya a la red y que las distribuidoras puedan compensarla. ¿Por qué será uno de los inconvenientes que presentaban algunos inversionistas en relación a la energía, de que no estaban claras las reglas en relación a la captación de energía por las empresas? Sí, desafortunadamente no habíamos tenido la oportunidad de darles este tipo de beneficios a los usuarios finales. En los usuarios finales, por supuesto, están residenciales y están otros sectores como el sector productivo, ¿verdad? En este es un proyecto piloto que lo hemos enfocado para los residenciales a pequeña escala. Vamos a ver cómo nos funciona. Hay una norma que se está preparando ya para hacerlo más amplio, en donde vayan todos los usuarios finales, entre ellos el sector comercio, servicio e industria. Y esperamos que esto no funcione y que los residentes o los usuarios finales residenciales se acerquen a esta convocatoria y que monten proyectos de este tipo, ¿verdad? Y una vez monten estos proyectos, por ejemplo, la energía que ellos no utilicen, la van a poder incorporar al Sistema Nacional de Energía. Claro, la convocatoria o las bases de concurso establecen de que el medidor que tiene en su vivienda se va a cambiar por un medidor que se conoce como medidor bidireccional. Este medidor tiene la capacidad de medir y registrar la energía que viene de la red, que es la que me facturan mes a mes las distribuidoras, pero también tiene la capacidad este equipo de medir la energía que va desde la casa, desde lo que se está generando desde el panel solar, hacia la red eléctrica, ¿verdad?, y registrarlo. Entonces va a tener 2 mediciones, 2 registros, y entonces esos registros van a permitir, ¿verdad?, de determinar cuánta energía se inyectó a la red y compensarle de alguna forma al residente o al residencial, compensarle económicamente esos excedentes de energía que van hacia la red eléctrica de distribución. Carlos, vamos a un corte y luego de este corte hablamos también sobre la energía del mar en El Salvador. Ya regresamos. Les recuerdo escribirnos a las redes sociales y comentarnos qué está pasando en tu comunidad relacionado a los recursos naturales. Carlos, el tema de la energía en El Salvador es un tema muy importante. La población va creciendo y va exigiendo una demanda energética. Y al mismo tiempo la economía va creciendo y hay una dinámica social en donde se requieren mayor cantidad de energía y mayor diversidad de fuentes energéticas. En este sentido, vemos que el país cuenta con 21.000 kilómetros cuadrados de tierra, pero también cuenta con más de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio marino, 5 veces más territorio marino que terrestre, pero pareciera que le hemos dado la espalda al mar y que hay muchísima energía en el mar que no la estamos aprovechando. ¿Qué opinas tú de la implementación de proyectos de energía undimotriz en las costas de nuestro país? Fíjate que cuando hablamos del mar, a mí me gustaría verlo desde un punto de vista más integral, ¿verdad? El mar tiene un potencial muy grande, ¿verdad?, que otros países ya lo están implementando. Y después vamos a ver cuál es el horizonte que nosotros vemos para nuestro país. Cuando hablamos del mar, dentro del mar los potenciales de generación eólica son mucho mayor que en la tierra. ¿Por qué? Porque en el mar, ¿verdad?, no hay montañas y lo que es un obstáculo para el viento son las montañas, ¿verdad? Son las montañas, los edificios, etcétera. Entonces en el mar, dentro del mar hay un potencial muy grande para utilizar el recurso eólico. Pero también hay otros recursos importantes. Dentro del mar existen recursos, por ejemplo, undimotriz y mareomotriz, ¿verdad? El undimotriz tiene que ver con las olas que se generan producto del viento en el mar. El viento, al topar con las masas de agua, generan las olas. Y esas olas pueden ser utilizadas para generar energía eléctrica. Pero también la mareomotriz se utiliza, ¿verdad?,
a través de utilizar la energía que se da por las mareas altas y bajas que se dan en el mar, ¿verdad? En el país existe potencial para ambas, pero hay otras. Dentro del mar hay corrientes, ¿verdad? Por la misma diferencia de temperatura de las masas de agua, ahora de las masas de agua, hay lo que se conoce como corrientes marinas dentro del mar. Y esas también se pueden utilizar. Hay otras dos, ¿verdad?, que tienen que ver con la temperatura del agua en ciertas regiones. Buscando termoclinas. Correcto. Esa temperatura de agua se puede utilizar para transformarla en otro tipo de energía. Pero también la capacidad salínea que tiene el agua de mar también puede ser utilizada para generar otro tipo de energía. Entonces tenemos una gama bastante amplia. Ahora veamos cuáles son las verdaderas posibilidades de poder utilizar esos recursos para suplir nuestra demanda. Lo que sucede con esto es que por ejemplo, se habla queremos hablar de renovables, podemos hablar del hidrógeno, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede con otro tipo de recursos renovables? Las tecnologías que se utilizan para transformar estas energías en energía útil, que en este caso puede ser calor, puede ser electricidad, etcétera, etcétera, son tecnologías que van avanzando en su desarrollo en el tiempo. Y mientras no haya un empate en lo que es el desarrollo de la energía con el término de la rentabilidad, es bien difícil que alguien se meta a desarrollar. Y que se ha ido compensando, por ejemplo, con la energía fotovoltaica, que ha ido avanzando. Antes, claro, recuperar la inversión de la energía fotovoltaica podrían pasar 15, 20 años. Ahora creo que la recuperas en 5 o 7 años, ¿verdad? Claro, pero eso ha tenido que ver con el desarrollo que los países le han dado a esta tecnología. Por ejemplo, en Europa, Alemania, España, hace que 7, 8 años hicieron sendos programas de promoción, de incentivo para que estos proyectos se desarrollaran a grandes escalas. Y eso favoreció sobre todo a nosotros. A ellos posiblemente no, porque se les vino una avalancha y después los subsidios que dieron o los beneficios que dieron eran muy altos, ¿verdad? Y tuvieron que frenarlos, ¿verdad? Porque se les vino una avalancha de proyectos que se desarrollaron. Y nosotros nos metimos ya cuando la ola iba en su desarrollo, ¿me explico? Entonces nosotros sí hemos tenido un beneficio porque los proyectos que estamos desarrollando han sido desarrollados a un costo muy bajo, relativamente hablando, con los que ya están de hace 5 o 10 años. Y esto, por supuesto, nos da un beneficio porque los precios que se adjudicaron para esos proyectos en términos de la energía han sido relativamente bajos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que esperar con otras tecnologías, y entre ellas los recursos marinos es una. Por eso si tú revisas, son muy pocos los países a nivel mundial que han desarrollado proyectos a gran escala que tienen que ver con mareomotriz o hundimotriz, porque lo que están haciendo ahorita es viendo las tecnologías que son más eficientes y apostarle a mediano plazo al desarrollo, como lo hizo la fotovoltaico anteriormente, ¿verdad? A apostarle al desarrollo, invirtiendo en hacer proyectos de este tipo a gran escala. Hay una tendencia que se va formando en base a esta dinámica energética y pareciera ser que la energía fotovoltaica es la tendencia que lleva El Salvador. ¿A qué le vamos apostando? Pues nosotros le vamos apostando a una matriz más diversificada, no le estamos apostando a un solo recurso, ¿verdad? Eso creo que es importante mencionarlo, porque a veces cuando se dice vamos a diversificar la matriz energética, la vamos a hacer verde, decimos, ¿verdad? Totalmente, eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo ideal. Muchos países se jactan de tener eso. Si quisiéramos nosotros tener solo recursos verdes. El problema es que cada país tiene sus propios recursos y debe aspirar a lo que tiene. Nosotros lo que estamos tratando es a mediano plazo, ¿verdad? Estamos hablando a 5, inclusive a 10 años, tener una matriz balanceada, en donde ningún recurso, ya te voy a mencionar por qué, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Tener una matriz en donde hayan muchos participantes y que cada participante tenga una porción que no sea dominante, ¿verdad? Porque vamos a casos, no voy a decir el nombre, vamos a casos de países en donde dicen, bueno, nosotros somos 100% verde y tienen una predominancia hidroeléctrica, por poner un ejemplo.
¿qué pasa con el tema del cambio climático? ¿Qué es lo que está afectando ahora? La lluvia. ¿Y qué es lo que va a pasar dentro de 5 o 10 años? No sabemos, pero posiblemente sigan las sequías que nos han venido golpeando los últimos años. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? La generación hidroeléctrica va a ir, ¿verdad?, en disminución. Entonces, quiere decir de que el cambio climático también tiene un impacto a esto. ¿Me explico? Sobre las tendencias que tenemos que ir buscando, irnos adaptando. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Será que nos conviene tener este tipo de recursos, depender ahora de este tipo de recursos que más adelante sabemos que puede tener un... No, entonces hay que tener un balance, ¿verdad?, de eso para que un recurso en particular no tenga un predominio significativo y que más adelante nos vaya a causar un problema. Carlos, vamos al último segmento y entramos a las conclusiones en relación a la energía renovable en El Salvador. Ya regresamos. Carlos, hemos llegado al último segmento. ¿Cómo concluimos en relación a la energía renovable y su implementación en El Salvador? Bueno, creo que en esta parte es importante mencionar de que nosotros como institución rectora de la política energética somos los responsables de, en primer lugar, ver cuál es el rumbo energético que debe tener el país. Por supuesto, teniendo en cuenta la sustentabilidad energética de nuestro país. Porque lo que queremos es darle energía, pero que esta energía no sea en detrimento de que las generaciones futuras pues vayan a tener un impacto negativo, ¿verdad? Sino que queremos más energía, pero la queremos de forma sustentable. Y esto, por supuesto, nos lleva a establecer procesos en donde creamos otros beneficios. Y uno de los beneficios más grandes es traer grandes inversiones al país, ¿verdad? Se habla, por ejemplo, de que los últimos 3 grandes procesos de licitación van a traer al país alrededor de como mínimo, 1.200 millones de dólares de inversión, ¿verdad? Y alguien puede preguntarse, bueno, pero ¿qué garantías le damos nosotros con estos procesos al inversionista de entrar en una competencia transparente? Bueno, nosotros somos los que establecemos el rumbo energético del país, pero no somos nosotros los que compramos la energía, porque es un mercado abierto. Entonces, al final, lo que establecemos son reglas claras, lineamientos claros, y al final esto es retomado a través del regulador, que es la CIGET, y las empresas distribuidoras, para que estos últimos hagan los procesos de licitación de esa compra de esa energía y convoquen a todos los interesados a nivel nacional y a nivel internacional, ¿verdad?, para que participen, ¿verdad? Pero hay otros beneficios, aparte de tener estas inversiones que te menciono. Bueno, el hecho de que los inversionistas, ¿verdad?, tienen algunos beneficios, y entre estos beneficios están los incentivos fiscales. Hay una ley de exención, ¿verdad?, o de beneficios fiscales para aquellos proyectos que estén dentro de la línea de generar energía y comercializar energía con recursos renovables en el país. El año pasado se hicieron reformas a esa ley que viene del 2007, en donde se quita un tope que se tenía, un techo de proyectos a una escala determinada que eran 20 megavatios, pero ahora se ha abierto a proyectos de cualquier tamaño, siempre y cuando sean de recursos renovables. Pero si hablamos de beneficios directos hacia la población, ¿verdad?, porque creo que es importante que nuestros televidentes lo escuchen, hay beneficios en términos de que se generan empleos en los lugares en donde se están construyendo estas plantas. Pero hay otro beneficio directo más importante que esto, y es el hecho de que los últimos procesos de licitación, nosotros como lineamiento estratégico hemos definido de que estos proyectos deben de destinar un 3% de sus ingresos productos de la venta de energía en proyectos de beneficio social, los cuales estos fondos van a ser administrados por el FIDL
en coordinación con las alcaldías, porque las alcaldías tienen que ir hacia las comunidades para ver cuáles son las prioridades de los proyectos de beneficio social que deben de desarrollarse y canalizarlo para que el FIDL lo desarrolle. Importantísimo, involucrando a las municipalidades, porque fíjate que distribuyendo una energía limpia a las comunidades podemos evitar la deforestación para el uso de leña. Claro, y eso es lo que estamos tratando de minimizar, ¿verdad? Con toda nuestra política, el incidir, ¿verdad?, en este tipo de recursos, ¿verdad? Ya no fomentamos la utilización de las energías renovables como el sol. Por supuesto, tienen un enfoque para minimizar la utilización, por ejemplo, de la biomasa, que es la leña, que es una porción muy grande dentro de los recursos primarios, de nuestra matriz de recursos primarios que se tiene en el país, y que debemos de apostarle, ¿verdad?, a que esa transformación se vaya dando en el tiempo, de utilizar otros recursos que tienen un impacto ambiental menor, ¿verdad?, para que la gente pueda suplir sus necesidades en cuanto a energía. Claro, y luego la energía geotérmica, que viene siendo también una opción en una cadena volcánica que tenemos en nuestro país y que muchas veces todavía no lo hemos visto como esa fuente energética, como por ejemplo los abusoles en Aguachapán. Entiendo que San Vicente tiene otros sectores también muy activos volcánicamente. Sí, creo que la geotermia en el mediano y largo plazo va a tener un desarrollo significativo en el país. ¿Por qué? Porque hay toda una capacidad técnica desarrollada por muchos años de la CEL en su grupo, la geotermia, la geo en este caso, y aparte de eso pues existe un potencial muy grande por lo que tú ya mencionas. Ya se están haciendo exploraciones en la zona oriental, en San Vicente también, y esperamos nosotros que en los próximos años pues se desarrollen proyectos de mucho impacto y que al final van a venir a hacer lo que ya te mencionaba, hacer una mejor distribución de ese pastel, ¿verdad? Hoy por hoy la geotermia en nuestro país anda alrededor del 25% de la generación de energía, ¿verdad?, que no es algo predominante, ni mucho menos. Esperamos nosotros que con el tiempo, ¿verdad?, logre una porción un poquito más representativa por todos los proyectos que se van a desarrollar en el mediano y largo plazo. Carlos, hemos hablado muchísimo sobre la energía renovable, muy nutrida la conversación en relación a los diferentes tipos de energía y cómo nuestro país tiene las condiciones idóneas para poder generar energía limpia y que pueda suplir las necesidades energéticas de la población en un corto plazo. Estamos supliendo todas las necesidades energéticas en el territorio nacional. De que, como te mencionaba al principio, nosotros tenemos una atribución muy importante y es el hecho de ver cómo la demanda de energía va creciendo en el país. Pero te mencionaba también de que somos responsables de ver cómo suplimos esa demanda y no verla a corto plazo, sino verla a mediano y largo plazo. Entonces, hoy por hoy, por todo lo que se ha analizado, todo lo que se ha estudiado, te puedo decir de que no existe riesgo alguno de que podamos tener en algún momento determinado, ¿verdad?, un déficit energético, porque a veces eso preocupa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay países que lo han sufrido, ¿verdad?, recientemente, como Panamá, por ejemplo, ha tenido problemas de suplirse su propia demanda y ha tenido que recurrir a los países vecinos para que le vendan energía, ¿verdad? Afortunadamente nosotros no estamos en esa condición, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, porque estamos previendo, ¿verdad?, el crecimiento de la demanda y estamos previendo con todos estos proyectos que he mencionado, que vamos a ser autosuficientes, ¿verdad?, en cuanto a tener disponible los recursos que se necesitan para que el país siga desarrollándose, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con la economía misma. Carlos, el programa llega a su fin. Hemos llegado a una emisión más y está muy interesante toda la información que nos has compartido. Definitivamente hay mucho por hacer en El Salvador en relación a la energía y, como tú decís, tenemos las condiciones, tenemos los recursos para poder producir energía limpia,
para todos los salvadoreños y que esto genere no solamente una mejor economía, sino también una mejor calidad de vida basada en la sostenibilidad de los recursos naturales que nos proveen la vida en el país. Seguro vamos a tenerte nuevamente en el programa hablando de otros tipos de energía que se vayan implementando en El Salvador. Gracias por compartir tu tiempo en el programa de Impacto Ambiental. Ok, muchas gracias por la invitación y pues estamos siempre abiertos a estar acompañando en estos programas interesantes. Gracias a ti. Amigos, hemos llegado a una emisión más de Impacto Ambiental. Mis mejores deseos en los días venideros y aguas claras para todos.